La Biblia, la palabra escrita de Dios, tanto en papiro, esos son rollos, que en la antigüedad había rollos, no había Biblia como tal, como la tenemos ahora, eran rollos. También dos tablas que Dios se le dio a Moisés, con los 10 mandamientos, tablas en piedras, papiro, papel escrito. Y luego tenemos la Biblia actual, que es la palabra escrita de Dios, porque Jesucristo es la palabra hablada, es el verbo de Dios. Y ahí tenemos la Biblia impresa, que es la palabra de nuestro Creador. Esta es la forma actual de la Biblia, impresa, bien organizada en capítulos, versículos. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues la tenemos actual, pero antes, como dijimos, eran tablas de piedras, en papiro, en rollos. Aquí tenemos una representación de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 66 libros. 6 y 6, 6 para el Antiguo Testamento y 6 para el Nuevo Testamento. 66 libros, el 6 está para donde quiera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es dado a los hombres, que el número de hombres 6, por eso el 6 aparece, 6 y 6, 66 libros. Está abierto en 2 páginas, me lo veis, por 6, 12, que son 2 por 6, 12, que son los 12, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos o apóstoles de Jesucristo. 2 y 12, 24, 24 ancianos, de 24 levitas de la antigüedad. Eso te da 12 por donde quiera y 6 por donde 6 días de creación y 6 días de restauración. 6, el 6 está por donde quiera. Este es un modelo de la Santa Biblia, la que tenemos en la actualidad. Hay muchas versiones, pero la más original, la más favorable es la Reina Valera. Esa es la más exacta. Esa es la Biblia que se predica a nivel mundial. Hay diferentes Biblias. Los testigos de Jehová tienen una Biblia aparte. Los mormones tienen otra que le quitan y le ponen. Se aparece la Biblia auténtica como manda Dios. Eso es Reina Valera, de gran importancia para todo cristiano. La Biblia escrita en hebreo, arameo y griego. 1, 2 y 3. 3 idiomas. 2 por 3, 6. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hebreo, arameo y griego. Donde quiera coincide. Ahora en sí, ¿qué es la Biblia? Pues simplemente es la palabra escrita de Dios, dada a toda la humanidad. Dios revela el pasado, el presente y el futuro para que sus hijos lo conozcan. Escrita en tabla de piedra. Aquí tenemos que está escrito en tabla de piedras, en papiro, en rollos, como dijimos anteriormente, en papel, y la palabra o verbo o logos, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne, que es Jesucristo. Él lo tenemos en todas las formas. La Biblia es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y que fue dada a los hombres. El Espíritu Santo lo inspiró, utilizó 40 humanos, entre los cuales habían reyes, profetas, pastores, recaudadores de impuestos como Mateo y médicos como Lucas, que fue médico. Eso te la sé por donde quiera. En diferentes épocas, durante un periodo de 1600 años. 1600 años. Ahí está el 6 de nuevo. El 6, número de hombres, que nunca llegaron a conocerse en diferentes épocas. Por eso la exactitud y la confiabilidad de la palabra de Dios. Dios los escogió a esos hombres dignos. Le dictó los hechos pasados, presentes y futuros. Por eso ninguna escritura es de interpretación privada, porque es inspirada por Dios y Él escogió a esos hombres. Es como cuando un jefe en una oficina le dicta a un secretario, a su secretario le dicta una carta y ellos empiezan a copiarla, pero el autor intelectual es Dios, quien lo inspiró a ellos para que ellos simplemente escribieran. Es para que los niños tengan un ejemplo y aprendan el mensaje. No es de interpretación privada para que nadie se gloríe de que fui yo, ni fulano ni fulana. Todo viene de allá arriba, dada a los hombres. Por coincidencia, la palabra Biblia en español tiene 6 letras. ¿Dónde quiere ser el 6? Porque es dada para los hombres. Número de hombres en 6
Dios hizo la tierra y 6 días de creación y 6 días de redención, Jesucristo en la cruz. 10 mandamientos, 4 y 6. 4 es el sábado, de reposo, y 6 el número de hombre, para el hombre. 4 para Dios y 6 para honrar a Dios y 6 para que el hombre lo ponga en práctica. 6 más 4, 10, la totalidad. El hombre tiene que poner en práctica los 6 mandamientos de Dios y todo lo que está escrito en la Biblia que Dios le ordene. Así como Moisés, los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, 40 escritores fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios, que es la Biblia. Los hombres de Dios fueron inspirados, ellos hablaron, pero inspirados por el Espíritu Santo. No fue por su propia voluntad de ellos, sino por la voluntad de Dios. Estamos aclarando para que la persona y los niños principalmente entiendan. Los judíos usan la Torá y los cristianos la Biblia. Está dividida en capítulos y versículos para su mejor presentación. 6 días de creación, 6 días de redención. 40 escritores y un solo autor, Jehová Dios. La Biblia tiene casos únicos y casos que se repiten, o sea, de doble cumplimiento, tanto el pasado como el futuro. Los masonetas eran judíos y dividieron la Biblia en versículos para su mejor presentación. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la palabra dice, sean perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso significa que solamente podemos corregirnos a través de la Biblia, acercando a la perfección, porque perfecto no hay nadie por el defecto del pecado. Pero acercándonos a Dios, nos corrige y nos hacemos casi perfectos. Eso es lo que quiere significar. Dios le dio una revelación a nuestro Señor Jesucristo para mostrarle al mundo las cosas que iban a suceder en los tiempos finales. Ahí está el Apocalipsis. Se la manifestó a través de su siervo Juan. De eso tenemos el Apocalipsis, que hay muchísimas profecías que están por cumplirse. La Biblia es traducida en miles de idiomas para que nadie alegue ignorancia. A mí no me lo dijeron, porque a mí no me lo dijeron. Si lo hubiésemos sabido, nada de eso. Por eso Dios es lento, porque no quiere que nadie, no es que es lento en su vida, sino que dando tiempo para que la gente se arrepiente, tenga el conocimiento de la palabra de Dios para la vida eterna. Esa es la idea de Él, es el deseo, la voluntad de nuestro Dios. La Biblia se explica a sí misma y dice que se origina de Dios, viene de Dios, ahí allá arriba, dado a los hombres. De Jehová Dios, gran maestro del universo, eterno creador de todo lo que existe y suprema expresión de la inteligencia y la sabiduría. La Biblia nos permite entender el propósito de la vida en la tierra como en el cielo. Las profecías escritas en ellas nos explican el significado de la condición del ser humano como pecador. Indica el principio, medio y fin de todas las cosas. La Biblia está llena de profecías que reflejan un conocimiento detallado y exacto del pasado, el presente y el futuro. Y nos muestra también que es inspirada por Dios, dada a los hombres. Su contenido es científicamente exacto y perfecto. La Biblia dice que la tierra es redonda. Si el hombre hubiese leído la Biblia, se da cuenta que la tierra es redonda porque muchos pensaban que era plana en la antigüedad. Algunos sabios de la antigüedad pensaban así. Entonces, él está sentado sobre el círculo de la tierra. La Biblia armoniza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nunca se contradice. Es exacta, perfecta, matemáticamente exacta. No se le puede ni quitar ni agregar a la palabra de Dios. Está perfecto, sellada, que nadie puede inventar con eso. Es una copia exacta o refleja la vida de la tierra, pasado, presente y futuro. Muchos religiosos interpretan la Biblia a su manera, a su mejor antojo, principalmente los pastores. Le quitan y le ponen lo que a ellos les conviene, además omiten, pecan por comisión y por omisión también, pero con Dios no se juega. O sea que predican solamente lo que le conviene, pero se le olvida que hay un día para juicio.
y todo se sabe en la vida. No hay nada oculto como haya de saberse. Solo la verdad absoluta está en la Biblia. En el mundo de hoy existen muchas Biblias arregladas a su manera, son falseadas, pero los verdaderos hombres de Dios disciernen entre lo falso y lo verdadero. Jesucristo lo dijo bien claro. Él dijo, yo que digo la verdad, ustedes no me creen. O sea, imagínate, Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. A él no le creen. Imagínate cómo que está el mundo actual. La Biblia es fuente de sabiduría y salvación. Es el conocimiento de Dios. Además, sirve para redarguir a todo ser humano. No solamente debemos leerla, debemos escudriñarla profundamente, cada día de nuestras vidas. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Adquiere la Biblia, pero no la venda. Por medio de la Biblia, Dios nos da a conocer sus tratos con la humanidad y nos muestra su maravillosa personalidad. La Biblia nos muestra el origen de la vida, porque ¿por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Y por qué morimos? Ella nos muestra el principio, el medio y el fin del mundo y del pecado. Nos muestra el origen del universo. La Biblia es también el espejo que nos muestra nuestra condición de pecador y que estamos apartados de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él, porque sin Él nada somos y nada bueno podemos hacer. También la Biblia nos dice que el enemigo de Dios es el diablo. El enemigo de Dios y de los hombres es el diablo y que debemos cuidarnos de el maligno. También la Biblia nos enseña a orar al Padre, que Jesucristo nos enseñó correctamente. Hay que mencionar a Jesucristo en toda oración, si no allá arriba no lo hacen caso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cada oración, por eso que mucha gente las oraciones no son contestadas, porque la inician mal. Hay que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ver toda oración que no se menciona a Jesucristo está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque están minimizando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y lo están tirando a un tercer lugar. Y hay que darle gracias por el gran sacrificio de redención que hizo en la cruz, muerte de cruz, que no es lo mismo. La Biblia es el libro de libros, la gran enciclopedia de Dios dada a la humanidad para vivir eternamente, unos pocos en el cielo y otros muchos en la tierra. Hágase tu voluntad como el cielo también en la tierra. Amén. La Biblia es donde se aprende la verdad. En la actualidad se han escrito en varios idiomas, miles y miles de idiomas, para que no haya excusa en el juicio, para que nadie diga, a mí no me lo dijeron. Por eso Jesucristo dijo, vayan por el mundo y predican el evangelio a toda criatura. El que se bautice y crea, será salvo. O sea, eso está bien claro, está dando tiempo, porque Él viene en el 2070, dice la Escritura, está en código ahí, hay que escucharlo ahí. Ya no hay el tiempo. Antes predicaban de que no, que viene tal fecha, el año 1914, en el 70, y nada, todo eso profecía fallida. Ya está revelado que ya en la última semana, la semana 70, el anticristo la va y le va a tirar del 2063 al 2070, y en el 2070 viene Jesucristo. No se sabe ni día ni hora, pero ya en su gran misericordia Dios está diciendo, porque le tiene pena a la humanidad, cómo está el mundo. Se están mezclando Sodoma y Gomorra, es un desastre ya lo que esos tiempos actuales. 2025-2070, está revelando el año, la gente aún se arrepiente. Ya veo que faltan pruebas, porque vienen muchas plagas y que Dios va a enviar para que la persona se arrepienta, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento para la vida eterna, porque la lucha no es contra humanos, no es Dios contra el hombre, es contra el diablo que hay que vencer, es el enemigo que hay que vencer. Así que deseamos que pasen un feliz resto del día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y escudriñemos la Escritura, porque ahí está la vida eterna. Ahí escudriñarla, no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Amén.